Bueno, muchas gracias a todos ustedes por ver este video o escucharlo, a ver si lo subimos algún día como podcast. Esta charla, bueno, nosotros somos la agrupación de jóvenes hidrogeólogos de Chile, o el Early Career Hydrogeologists Network, y pertenecemos a la Asociación Internacional de Hidrogeólogos. Eh, y bueno, una de nuestras principales funciones es precisamente generar difusión sobre el recurso hídrico, en particular acá en Chile. Tenemos un contexto bastante eh, problemado acá en el país, lo cual nos lleva también a ver con más urgencia la función de difundir. Nosotros íbamos a presentar este domingo 22 de marzo una charla con el motivo del Día Mundial del Agua, día que fue instaurado por la ONU en 1992 con la principal función de enfocarse un día en particular del año a todos los problemas que tienen que ver con el recurso hídrico y sobre todo el acceso a este, que ha sido el tema que ha estado sobre todo en el último tiempo sobre la mesa, el acceso al agua. De hecho, este año, bueno, todos los años se asigna un tema al Día del Agua, al Día Mundial del Agua, y en particular este año corresponde al agua y desarrollo sostenible. Y el objetivo del tema de este año corresponde a lograr el acceso universal al agua potable, así como, bueno, de manera segura, así como a los procesos de saneamiento y la higiene. Aunque ustedes no lo crean, prácticamente un tercio de la población mundial no tiene libre acceso al agua potable o a agua con procesos de potabilización segura. Por lo tanto, ese es uno de los principales, o el principal enfoque de este año en cuanto al Día Mundial del Agua. Ante esto es que queríamos nosotros hacer esta charla en el barrio de Brasil debido al tema a la crisis del coronavirus. Obviamente fue una de las tantas actividades que se vio suspendida y por lo tanto hemos decidido hacer esta charla vía online. Separaban varios videos que van a estar a continuación, se van a estar continuando uno después de otro. Esta charla fue preparada, bueno, por nuestra agrupación y principalmente Giselle Plasencia, Daniela Pastén, María José Cortés y yo, bueno, que les habla, Bárbara Ruiz, pertenecientes a la agrupación de hidrogeólogos, de jóvenes hidrogeólogos de Chile. Para esto es importante detenernos y ver toda la cantidad de noticias que nos ha sido bombardeada respecto a la crisis hídrica, concepto muy utilizado últimamente por lo mismo. Es muy fácil ver conceptos de sequía, crisis hídrica, de desabastecimiento de agua en distintas zonas del país en particular, sobre todo por la escasez de lluvia. Esto es un tema muy tocado. Pero ante lo mismo, es importante partir de acá y bueno, notar que esta alta densidad de noticias, de información respecto a la crisis hídrica, no solo viene dado porque efectivamente hoy en día tenemos más acceso a la información, principalmente por el Internet, sino que también porque la crisis se ha ido agudizando muchísimo en el último tiempo. El problema viene de hace más de 10 años, muchísimo más, pero últimamente es donde se ha exacerbado de manera más acelerada. Y eso ha generado finalmente que los efectos sean visibles a simple vista. Pero para ello vamos a ir primero al concepto básico que corresponde al agua. ¿Qué es el agua? Puede sonar muy trivial, pero lamentablemente hay ciertas palabras de esta frase o de esta oración que no son tan bien asumidas, quizás. Bueno, el agua se considera un recurso natural finito e indispensable para todos los organismos vivientes. De hecho, esa es la manera en que la ONU lo considera. Sin embargo, el concepto de finito, indispensable, sí, se tiene claro, pero finito, no es algo que esté tan presente, sobre todo en el inconsciente colectivo. Uno puede saber conscientemente que el agua es finita, el agua en el planeta, el agua en el país, pero a la hora o en el momento en que abrimos la llave, el agua sale. Abrimos la llave, sale agua, cerramos la llave, deja de salir. Y cada vez que sabemos que vamos a ir al baño, a la cocina, a regar, abrimos la llave y sabemos que va a salir agua. Pero lamentablemente ese es un concepto que se ha generado de manera inconsciente y que hay que cambiar.
porque el agua, a pesar de que nosotros abrimos el agua y sale agua en muchos sectores, muchas regiones, muchas áreas, el agua tiene que ser traída de zonas externas. El agua no está, porque no es finita, porque no es infinita, precisamente. Y ese es un concepto que proponemos, de hecho tenemos algunas actividades organizadas para lo mismo, proponemos instaurarlo en las nuevas generaciones donde es más fácil generar nuevas, o proponer o introducir ideas nuevas. Y una de ellas entonces es que el agua es un recurso finito. Y precisamente como es un recurso finito, hay que contemplar cuánta agua o qué agua tenemos disponible en el planeta. Por lo tanto, es importante considerar como introducción que de todo el agua disponible en el planeta, solo un 3% corresponde a agua dulce, todo el resto corresponde a agua salada. Si bien es el planeta azul, se dice que 2/3 del planeta son agua, eso es dicho de esa manera, estrictamente es mentira, porque en realidad corresponden a 2/3 de la superficie del planeta, el resto del planeta hacia adentro son rocas en distintos estados, pero esos 2/3 corresponden solo a la superficie del planeta. De la pelota, si ustedes se imaginan esas pelotas plásticas que uno compraba cuando chico en el colegio para jugar, que tenían justamente dibujados a los continentes, si uno la capa de pintura que uno ocupa para pintar esa pelota por fuera, 2/3 son agua azul y el resto tierra. Por lo tanto, solo esa capita externa, que es muy poco. Y si además consideramos entonces que este 3%, que solo el 3% de esa agua es agua dulce, es aún menos. Pero además, si tenemos en cuenta que el planeta Tierra tiene presente, por fortuna para nosotros, el agua en 3 estados, tenemos que contemplar eso, de que la mayor parte del agua dulce está presente como agua sólida, ya sea como glaciares, nieve. Son nuestras principales reservas de agua dulce, porque de ahí viene la preocupación en parte de la disponibilidad de esa agua y el cuidado del agua sólida de los glaciares, no solo por el microclima y ambiente que generan a nivel biótico, sino que también porque son reservas de agua importantes y que cumplen su rol estando en ese estado. Dentro del agua dulce líquida, la mayor parte se encuentra como agua subterránea y la menor parte es la que nosotros vemos finalmente sobre la superficie en forma de ríos, lagos. La mayor parte es agua subterránea. Y esta agua subterránea, por lo tanto, viene siendo nuestra principal fuente de agua dulce, la cual corresponde solo al 0,6% del agua disponible en todo el planeta. 0,6%. Entonces, cuando vemos noticias o escuchamos que las napas se están secando, que el agua subterránea está en crisis también, es porque ya el problema es muy grave. Estamos hablando, como reitero, de la principal fuente de agua dulce que tenemos. ¿De dónde proviene esta agua en el planeta Tierra? Vale acotarlo que, como en muchas partes del universo, hay cometas. Por lo tanto, en la formación de la Tierra también había muchos cometas que chocaban con esta prototierra. Y esos cometas son principalmente hielo o agua en estado sólido. Esa agua en estado sólido, ese cometa, digamos, al entrar a la atmósfera de la Tierra, genera un roce con las partículas que conforman la atmósfera y ese roce genera calor. Ese calor convierte esta bola de hielo rápidamente en vapor. Y ese vapor finalmente es la colita del cometa que uno ve. De ahí es una de la teoría más aceptada del origen del agua acá en la Tierra. Pero lamentablemente el agua dulce, que es la que nosotros ocupamos y el sustento finalmente de animales, de los animales terrestres principalmente, es muy poca. Partimos con el concepto entonces del origen del agua, qué tipo de agua tenemos y precisamente finalmente llegamos al ciclo del agua. Puede parecer algo súper trivial nuevamente, algo que se ve en el colegio, antes de quinto básico ya se ha visto en ciencias naturales, bueno, ahora el ramo tiene otro nombre, pero es algo que se ve. Pero aunque ustedes no lo crean, de hecho tengo una anécdota que verifica que el ciclo del agua no es algo que se tiene permanentemente presente.
El ciclo del agua, bueno, de hecho lo voy a explicar, pero tiene procesos en sus partes bien bonitas, ñoñamente bien bonitas, unos procesos bien bonitos que nos dan a entender por qué la crisis del agua es más compleja quizás de lo que parece a simple vista. Tenemos el agua del mar. El agua del mar, debido al calor que irradia el sol, pasa al proceso de evaporación. El agua se empieza a evaporar. Pero el agua del mar ya sabemos que tiene un montón de minerales, sales en ella. Y las sales en particular tienen una característica que que son higrofílicas, es decir, tienden a estar mucho, o tienen mucho, a preferir el agua líquida. Por lo tanto, de hecho, de esa manera se forman los salares. Las sales que va encontrando el agua en su camino se quedan con el agua líquida hasta el final y le acompañan hasta el final de su recorrido. De esta misma manera ocurre en el mar. Sin embargo, la evaporación, el agua cambia de estado de líquida a vapor. Por lo tanto, la sal ya no se le es fácil acompañar al agua. Y por eso que el agua que pasa a estar finalmente en las nubes, después de la evaporación, se le llama agua dulce, porque no puede arrastrar esas sales presentes en el mar luego de la evaporación. Es un quiebre amoroso, terrible, donde a pesar de que la sal continuó con el agua hasta el final, hasta el mar, luego el agua se va evaporando y deja la sal ahí en el mar. También ocurre con átomos que que tienen el mismo nombre, por ejemplo, hidrógeno. Hay átomos de hidrógeno, sin embargo, dentro de los átomos de hidrógeno hay unos que son más pesados, que tienen, por ejemplo, más neutrones, o un neutrón, hay otros que no lo tienen, y por lo tanto los que tienen neutrón son más pesados. Y esos que son más pesados les cuesta un poco más ascender con el agua en la evaporación. Básicamente la evaporación es ascenso de agua en este caso. Entonces, el agua que está en las nubes que se producen en la evaporación del agua de mar, tienen una composición distinta, tienen átomos más livianos, por decirlo de una manera, de hidrógeno, por ejemplo, de oxígeno también, y menos sal. O sea, no, es agua dulce, agua sin sal. Esta agua en estado de vapor, y bueno, a medida que se aleja la superficie, se pone más frío, por lo tanto también empieza a formar líquido, por eso es que vemos las nubes, si no, no las veríamos, si no se formaran por gotitas en estado líquido. Bueno, recordando que el sol calienta la superficie de la Tierra y ese calor de la superficie se queda en la superficie, por lo tanto a medida que estamos a mayor altura, más frío hace. No estamos más lejos de la superficie que se ha calentado con el sol. Estas gotitas que empiezan a formarse en el agua, en el aire, por su propio peso se empiezan a juntar gotitas unas con otras y forman gotas más grandes que por la gravedad ya tienden a caer. No se pueden seguir sosteniendo en el aire. Y se forma entonces la precipitación que ya todos conocemos, precipitación de aguas lluvias en estado líquido o precipitaciones sólidas, ya sea nieve, granizo. Y a esto nosotros le llamamos recarga, proceso de recarga. Es donde la Tierra o la zona continental recibe agua. El agua tiene una manera súper eficiente de moverse, como toda la naturaleza trata de buscar el camino más eficiente. Por lo tanto, va de zonas más altas, de relieves más altos, hacia zonas más bajas. Por lo general acá ocurre que las nubes al chocar con la pared, en nuestro caso en Chile, con la pared de la cordillera de los Andes, pasa lo mismo que cuando uno sopla aire en un vidrio. El agua, al encontrarse con una superficie, tiende a formar fácilmente gotitas y, por lo tanto, uno siente húmedo, en el fondo es el aire o el agua condensándose. Ocurre eso mismo en la cordillera o en los cerros, en los altos relieves, o simplemente donde ya el agua no se puede sostener en el aire. Y genera la precipitación y esta agua baja entonces de la zona más alta a la zona más baja. Y lo que uno ve más fácil es cuando el agua baja sobre la superficie, formando ríos, esteros. Pero también el agua busca otros caminos. Por la superficie, generalmente uno ve como ríos derechos, o hay ríos que son medio sinuosos, sobre todo en zonas que son más planas.